hablarte acerca de la obra de la cruz, y tal vez muchos diremos, la cruz, esa historia ya no la sabemos, ¿no? Lo que Jesús vino a hacer a este mundo, lo que Jesús hizo en la cruz, y a veces tal vez a nosotros como cristianos, si alguien nos pregunta, alguien que no es cristiano incluso nos pregunta, ¿por qué Jesús vino a morir por ti? Tal vez la respuesta más común que podemos dar es, vino a morir por mis pecados, pagó por mis pecados. Pero esta historia me he dado cuenta que es algo más que eso. Y me he dado cuenta que no sabemos nada, hermanos, porque no conocemos siquiera una mínima parte de la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Porque si realmente supiéramos lo que ocurrió aquel día en el que el Señor fue crucificado, si realmente conociéramos lo que pasó en el momento más importante que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, nuestras vidas se verían diferentes. No estaríamos aquí tal vez de la manera alabando como alabamos, orando como oramos, y no se trata de juzgar a nadie, sino se trata de que realmente no se ha revelado la cruz a nuestras vidas como debe de ser, y por eso hoy en día nuestras vidas de muchos se ven así, en la manera en que actuamos en el día con día, en cómo es nuestra relación con los demás, no solo familia, con las personas de afuera, en cómo tratamos a otros, la manera en la que adoramos, nuestra manera de hablar, lo que vemos, lo que escuchamos, nuestra manera de dedicar el tiempo a las Escrituras, a la palabra de Dios, se vería diferente si realmente nosotros supiéramos y conociéramos la obra redentora de nuestro Señor. Y muchas veces, hermanos, no somos siquiera de capaces de doblar nuestras rodillas al Señor, de agarrar, levantar nuestras manos al adorarle. No nos damos siquiera el tiempo para leer su palabra, para meditar en ella y dedicar tiempo de tener intimidad con el Señor. Y con tiempo no estoy hablando de 20 minutos o de ver simplemente videos que hablen de la palabra, no, es tiempo de intimidad con el Señor que tú y yo pasamos. Verdadero tiempo, y no se trata de que los demás lo vean, no se trata de ser mejor que otros, no se trata de saber más que otros, se trata de que Él merece reverencia, se trata de que Él es digno y de que nosotros necesitamos conocerlo. Lo hemos hablado ya, que Dios es Dios con nosotros o sin nosotros. Nosotros somos los que lo necesitamos. Él no necesita nada de nosotros, pero nosotros sí. Necesitamos conocer el Evangelio. ¿Qué hizo mi Señor por mí? Y ¿sabes por qué muchas veces no lo hacemos? ¿Por qué nuestras vidas se siguen viendo de la misma manera? ¿Por qué seguimos conformes a veces en nuestros pecados, sabiendo que están mal y aún así siguiendo ahí? ¿O por qué nuestra relación con el Señor está estancada? Es precisamente porque no hemos entendido y no hemos podido ver realmente la cruz y lo que significa. Y por eso hoy quiero hablarte un poco más de lo que el Señor hizo en aquella cruz. Y digo un poco porque, como te dije, creemos que ya lo sabemos. Pero como decía un pastor, no recuerdo su nombre, pero él decía estas palabras: vamos a estar en el cielo una eternidad, y después de miles de eternidades todavía no vamos a poder comprender todo lo que se encuentra en la obra de Cristo, en la persona de Cristo. Y quiero que abras tu Biblia en Colosenses capítulo 1, a partir del versículo 12. Colosenses 1, a partir del versículo 12 al 14. Y dice así la palabra de Dios: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y aquí yo pude notar 5 razones por las que Jesús vino a morir, 5 cosas por las que murió en aquella cruz. Hay un libro, no sé si tú lo conozcas, se llama 50 razones por las que Cristo vino a morir. Es de un autor llamado John Piper. Y este libro, como su título lo dice, habla precisamente de eso: 50 cosas por las que Cristo vino a morir a este mundo. Y solo para que te des una idea, el día de hoy yo te voy a hablar de 5 cosas que aquí encontré. Así que
si al final de estas 5 no son suficientes para ti, que deberían serlo, hay otras 45 todavía, otras 45 razones por las que el Señor vino. Y lo que yo puedo encontrar aquí en el versículo 12, la primera razón nos dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Y cuál es esa herencia? Aquí Pablo está utilizando un lenguaje en la carta a los Colosenses que normalmente era reservado para el pueblo judío. Para el pueblo judío la herencia era la tierra prometida, la tierra que Dios había prometido a Abraham y a su descendencia. Esa era la herencia para el pueblo judío. Por aquí Pablo lo está aplicando a los gentiles bajo ahora el nuevo pacto, haciendo referencia a que los gentiles ahora tienen el mismo acceso al Padre y son herederos de la herencia que Él ha prometido a su pueblo. Pero ¿cuál es esa herencia? Y si gustas ir, si no, yo lo voy a leer. En Romanos 8:17 leemos: y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y estas son palabras maravillosas, y en esta misma línea, en Romanos 8, pero en el 31 a 32 nos dice: ¿qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también gratuitamente con Él todas las cosas? ¿Y qué heredó entonces Jesucristo? En realidad, por su obediencia hasta la muerte, como la Biblia lo dice, Él como el postrer Adán. La respuesta es todo lo que el primer Adán había perdido por su desobediencia. Una vida eterna junto con Dios, una vida siempre en la presencia del Señor. Sabemos que después de que Adán desobedeció, lo que nosotros tuvimos como consecuencia fue la separación de Dios, ya no estar completamente con el Señor. Y el Señor Jesús llegó a ser heredero de todas las cosas porque obedeció completamente al Padre, y por eso también nos dice la Biblia que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ahora nosotros entonces, aquí viene la pregunta: ¿cómo podemos nosotros heredar también la vida eterna? ¿Cómo podemos ser herederos de todas las cosas junto con Cristo? ¿Por qué siendo nosotros pecadores, estando llenos de maldad, sin tener nada bueno, sin merecerlo, podemos ser herederos de algo tan grande y de poder estar una eternidad con un Dios bueno, justo y perfecto? ¿Cómo podemos heredar todo lo bueno, todo lo que Cristo heredó, si nosotros somos todo lo contrario a Cristo? Cristo es bueno, nosotros no lo somos. Él es perfecto, nosotros no. Él es santo, nosotros no somos santos. Él es amor, nosotros no somos amor. Él es misericordioso, nosotros no. Él es todopoderoso, nosotros no lo somos. Él es justo y nosotros no somos justos. Él nunca conoció el pecado, y sin embargo nosotros somos pecadores por naturaleza. Entonces, tú le heredarías todo a alguien. Si tú te dijeran que tienes que heredar tus cosas, ya sea a un ladrón, un asesino, a algún delincuente, ¿tú lo heredarías sin conocerlo siquiera? No, claro que nadie en su sano juicio, yo creo, lo haría. Y normalmente las herencias son para los hijos, para la familia, para algún ser querido. Entonces, ¿cómo un Dios justo y que aborrece el pecado puede hacernos heredar todas las cosas a nosotros pecadores? Eso es imposible, hermanos. Si tú lo razonas, es imposible. No puede existir hasta que vemos la cruz. Esto se debe a que Dios ha hecho santos a los gentiles, porque recordemos que tú y yo somos gentiles, no somos judíos, no somos del pueblo de Israel. Tú y yo somos gentiles, y mediante la redención obtenida a través de su Hijo, nosotros podemos ahora ser adoptados. Por eso la Biblia aquí enfatiza la herencia de los santos. No dice que la herencia para los que hicieron la oración de fe, ni tampoco la herencia para aquellos que se congregaban. No dice la herencia para los que creían en el nombre de Jesús. La palabra santos significa apartado o separado de. Es decir, en aquellos, esta herencia es para todos aquellos que decidieron consagrar su vida al Señor,
todos aquellos que decidieron apartarse del mundo para Él, aquellos que sacaron el mundo de su corazón y viven en santidad solo para agradar a su Señor. Pero entonces viene otra pregunta: ¿cómo es que nosotros, seres de pecado, como lo habíamos dicho, podemos llegar a ser santos? Por nosotros mismos es imposible hasta que llega el Señor Jesucristo. La base de nuestra santidad, nosotros tenemos que tener claro que radica en la obra de Cristo y no en nuestros propios méritos. No por no robar, no por nosotros no matar, por congregarnos. Eso no nos da esa garantía. Podemos ser santos porque mediante la obra de su sacrificio Él lavó todos nuestros pecados. Pero no se trata únicamente de que Dios dijo: ok, mi hijo es crucificado, la sangre se derrama y ya automáticamente los pecados quedan limpios. No se trata simplemente de eso. El Padre tomó nuestros pecados y los puso sobre el Hijo. No es que simplemente se borraron, los puso sobre el Hijo. Tú no estás siendo castigado el día de hoy, porque otro ya sufrió el castigo. Y vamos a hablar más adelante de esto también. Y vemos que después de esto, el Señor nos dio su Santo Espíritu. Recordemos que el Espíritu Santo es quien nos purifica en el proceso, nos va santificando y nos convence de nuestro pecado. Y nosotros no hubiéramos podido tener al Espíritu Santo si Jesús no hubiera ido a la cruz. La Biblia nos dice en Juan que su sangre nos limpia de todo pecado, porque Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Él pudo realmente vivir en santidad toda su vida y fue el sacrificio perfecto, sin mancha. Y cuando en aquella cruz su sangre fue derramada, lavó toda nuestra maldad. La Biblia nos dice, no que Jesús vivía solamente en santidad, sino que la Biblia nos dice en Lucas 1 que Él era el santo ser. El santo ser que iba a venir al mundo. No simplemente que fue un ser que vivía en santidad, no. Él era el santo ser. Y en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que la sangre de los animales, los bueyes, los corderos, que era derramada para expiación de los pecados, creo que lo sabemos, cubrían los pecados del pueblo momentáneamente. Pero se tenían que seguir haciendo sacrificios porque no era suficiente. Tenían que cumplir ciertas leyes, ciertos requisitos y estar haciendo sacrificios constantemente. Pero la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, no los cubre, hermano, momentáneamente, sino que los lava y los borra permanentemente. Y ahora nos hace santos gracias a lo que Él hizo. Y podemos ser herederos de sus promesas por eso. Es decir, nosotros podemos ser santos porque Él es santo. Y gracias a esa santidad, a su vida perfecta, Él pudo pagar los pecados y hacernos santos. Y ahora, como dijimos, podemos ser coherederos ahora sí de todo junto con Cristo. Entonces Él nos ha hecho participar de la herencia de los santos en luz. Ahora nos dice en el versículo 13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Potestad quiere decir dominio o poder. Y la potestad de las tinieblas aquí está haciendo referencia, como lo dicen Hebreos, a la autoridad de Satanás. Aquí Dios es luz y Satanás es tinieblas. Las tinieblas están relacionadas con la muerte, y donde hay tinieblas también hay muerte. Las tinieblas siempre se oponen a la luz de Dios, la cual tiene que ver con entre Satanás y Dios. Vemos que Satanás y las tinieblas se oponen a la luz y a la vida de Dios. ¿Y quién podía vencer las tinieblas? Nadie, solamente Jesucristo. Nosotros estábamos condenados a pasar una eternidad en el infierno. Lo vemos en Juan. Juan nos dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está hablando de Jesucristo. Nosotros estábamos condenados a pasar una eternidad en el infierno, porque tú y yo lo merecemos, hermano, el infierno. Lo justo era que tú y yo fuéramos condenados. Esa era la justicia de Dios para nosotros, que recibiéramos el castigo. Tú y yo no podíamos pagar la deuda, y entonces ¿qué hizo Dios? Jesús vino y se vistió de todo el pecado, y el Padre puso el peso de todo el pecado sobre el Hijo para librarnos del enemigo. No sé si tú estás consciente de esto, pero
las tinieblas, la muerte, el diablo, te tenían en sus manos. Es decir, estabas en las manos de ellos. Y Jesús vino y nos arrebató de sus manos. Estábamos condenados a pasar la eternidad ahí. Nos dice también que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí en el versículo 13, que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Como lo mencionamos, nuestro destino era el infierno, pero ahora, por su obra, nosotros tenemos un lugar en el reino de su Hijo, tenemos vida eterna. Y no se trata únicamente de la vida que sigue aquí después de la muerte. Se refiere a la soberanía de Cristo, a un reino espiritual donde Dios establece la autoridad, y al entrar a Él, ahora nosotros somos sometidos en su poder, somos sometidos a su autoridad. Y aunque físicamente ahorita nosotros no podemos salir del mundo, estamos nosotros aquí en el mundo, nuestra ciudadanía y nuestra lealtad son del cielo. Y se cambia ahora esa identidad de alguien que estaba bajo el dominio de las tinieblas a la de un hijo de Dios adoptado en su familia. Y esto es algo tan hermoso y poderoso que nadie, solo Jesucristo, puede hacer. El verbo traducido como trasladado se traduce como nos llevó a. Y esto quiere decir entonces que Dios nos llevó a su reino. Del reino de las tinieblas nos llevó ahora al reino de Dios. Cuando Dios rescata a los cristianos de la potestad de las tinieblas mediante la obra salvadora de Jesucristo, los traslada espiritualmente hablando al reino de su amado Hijo. Y no es que moramos y hasta ese día seremos parte del reino de Dios y vamos a tener la vida eterna. La vida eterna inicia desde que tú y yo creemos en la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Porque ¿cuál es esta vida eterna? Nos lo dice en Juan, nos dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, la vida eterna inicia desde que tú y yo creemos en Él. No se trata de morir, después pasar una eternidad en el cielo. Eso va a venir, pero la vida eterna inicia desde que tú y yo podemos creer en la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Ahora nosotros somos parte de ese reino, y es algo increíble, y a veces no lo tomamos con la importancia que debería ser. Decimos: qué bonito, vamos a ir al cielo, pero no dimensionamos el precio que tuvo que ser pagado. Olvidamos que si somos salvos, o que si vamos al cielo, es por los méritos únicamente de Él. Ahora nos dice que la redención, en el versículo 14 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre. La redención significa liberar algo. Antes, igual lo podemos ver en los libros del Antiguo Testamento, cuando un israelita era pobre, se vendía como esclavo para no morir, se vendía como esclavo a un extranjero. Y había algo que se llamaba el derecho del pariente redentor, donde un pariente cercano, ya sea un hermano, un tío, algún familiar, alguien cercano, tenía el derecho y la obligación de pagar el precio por su pariente que era el esclavo, para liberarlo de ahí. Y en Romanos 6:17 nos dice que antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Dios vio que tú y yo estábamos prisioneros del pecado en una cárcel que para nosotros era imposible salir. Teníamos cadena perpetua, estábamos encadenados, y Dios en los cielos nos vio ahí, y entra Jesús y dice: tengo que ir a liberarlos. Era la única manera. Es como si tú tuvieras la posibilidad de sacar a algún asesino de la cárcel, a algún delincuente, ya lo habíamos dicho. Si tú tuvieras esa posibilidad, pero tuvieras que entregar a tu hijo para hacerlo, yo creo que tú no lo harías. Pero Dios, en su infinito amor, es lo que hizo, porque en nosotros no había nada bueno. No dijo: ok, pobrecitos, mira, ellos están ahí, ellos merecen todo lo bueno, ellos... No, nosotros merecíamos quedarnos ahí, pero sin embargo Dios, en su infinito amor, envió a su Hijo. ¿Y cómo Dios puede justificarnos? Desde el momento en el que una persona confía en el Señor Jesucristo, Dios lo declara legalmente justo ante Él y lo trata como justo. Ahora nos dice que el perdón de pecados, no solamente hizo esas cosas,
no solamente nos trasladó al reino de su Hijo, nos sacó de la potestad y del reino de Satanás, sino que ahora también perdonó nuestros pecados. Y aquí es donde inicia el verdadero dilema muchas veces. Porque si Dios es bueno, hermano, tú tienes que estar consciente de algo. Si Dios es bueno, Él no te puede perdonar. Si Dios es justo, no puede pasar por alto tu pecado. Y aquí quiero tomar algunos puntos de un sermón de un pastor llamado, no sé si tú lo conozcas, Paul Washer. Quiero tomar algunos puntos de lo que él hablaba. ¿Cómo puede un Dios tan santo, justo, pasar por alto y cubrir el pecado del hombre? ¿Cómo es posible eso? Solo hay una respuesta, y esa es la cruz del Calvario. ¿Dios es justo? Sí. Derramó la ira sobre su propio Hijo. ¿Y Dios es amor? Sí, porque su Hijo murió en el lugar del pecador. Y todos han pecado, y nos dice la Biblia que todos estamos bajo la condenación de un Dios justo. Y aun cuando Dios nos disciplina hoy en día, no lo hace con ira, lo hace con amor, porque ahora nuestra posición ante Él únicamente se basa en la obra perfecta de Jesús. Dios nos declara justos y nos trata como justos, porque en la cruz Dios puso el pecado de su pueblo a su Hijo y lo declaró culpable y lo trató como culpable, aplastándolo bajo su ira. Imaginemos esto, un ejemplo que me pareció muy bueno. Una vez escuché que yo soy un reportero y me encuentro ahorita aquí enfrente de mí a un católico, a un judío y a un cristiano. Entonces yo como reportero me acerco al católico y le digo, si tú murieras el día de hoy, ¿a dónde irías? Y el católico me dice, al cielo. Le digo, ok, ¿por qué al cielo? Me dice, porque he sido un buen hombre. Yo voy cada domingo a misa, yo hice mi comunión, yo he cumplido los sacramentos que me piden ahí, yo he sido un buen hombre. Y digo, ok, va al cielo, pues tiene mérito de ir al cielo. Después yo me acerco con el judío y le digo, señor judío, si usted muriera el día de hoy, ¿por qué iría al cielo? Y él me responde, porque yo he guardado la ley de Dios, yo amo la ley de Dios, yo estudio la ley de Dios y he sido un buen hombre. Digo, ok, Señor, tiene mérito el judío, ha sido un buen hombre, ha hecho méritos. Y después yo me acerco al cristiano y le digo, señor cristiano, si usted el día de hoy muere, ¿a dónde iría? Y él me responde, al cielo. Le digo, ok, ¿y por qué? Él me dice, en pecado me concibió mi madre y en maldad he nacido. Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Si el Señor tomara en cuenta hoy mis pecados, sería imposible mantenerme de pie. Y entonces yo me quedo, ok, Señor, no entiendo. El católico me ha dicho que ha hecho pues sus méritos. Él va a su misa, él da limosnas, él ha confesado pecados, ha cumplido sacramentos, tiene méritos, pues puede ir al cielo. El judío también le estudia la ley de Dios, él es un buen hombre, él sabe la ley de Dios, él tiene méritos. Pero al cristiano yo no lo entiendo. Él dice que es un pecador, que es un mal hombre. ¿Cómo puede ir él al cielo, Señor? Y el cristiano responde, yo no voy al cielo por lo que yo he hecho, mis méritos. Yo voy al cielo por los méritos y las virtudes de otro, mi Señor Jesucristo, quien vivió la vida perfecta que yo no pude vivir jamás. Entonces, si Dios es justo, ¿cómo puede perdonar al pecador? En Éxodo 34:6 nos dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí lo que está diciendo este pasaje es que Dios perdona todo tipo de pecado, que es un Dios de misericordia, grande en misericordia. Pero en el versículo 7 adelante nos dice que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo
tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, Dios perdona todo tipo de pecado y es un Dios grande en misericordia, pero Dios castiga todo el pecado. Lo dice este versículo: Dios va a castigar todo pecado desde Adán. Y es imposible, es algo difícil de creer. Pero los que creen en la vida y la muerte de la resurrección de Cristo, Dios ha castigado cada uno de sus pecados en el Calvario. Los que rechazan al Hijo, Dios los va a castigar a todos sus pecados en el infierno. Pero aquel que le ha aceptado, aquel que ha llegado a Él, ya Dios ha perdonado sus pecados. Dios va a castigar tus pecados y lo ha hecho ya en Cristo. La salvación va a sonar raro, pero sí es por obras, como lo mencionaba, pero no por nuestras obras, no por las obras de Jesús. Alguien tenía, hermano, que cumplir las demandas, y con su vida perfecta Él logró hacerlo. Hay un solo héroe en esta historia, no se trata ni de ti, ni de mí, ni de nadie más. Él vivió la vida que tú no podías vivir y murió la muerte que tú no puedes morir. En Proverbios 17:5 nos dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Abominación también puede traducirse como asqueroso o repugnante. Entonces, dice que el que justifica al impío es para Dios como asqueroso o repugnante. ¿Y quién nos justificó a nosotros? Nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacerse así para poder pagar el precio. ¿Y cómo puede Dios justificar al impío y al mismo tiempo mantener su justicia? La respuesta se encuentra nuevamente en la cruz y lo que Cristo vino a hacer en nuestro lugar. Hay otro ejemplo imagínate que un día llegas tú a tu casa y hay un asesino que ha matado a toda tu familia. Y entonces tú, no sé cómo, pero logras noquearlo, lo atrapas y se lo lleva a la policía. Y llega el día del juicio en el que están ambos en el tribunal. Y el juez dice: pues sí, he visto lo malo que ha hecho este hombre, ha asesinado a tu familia, pero yo decido perdonarlo. Entonces tú te quedas como: no, eso no es justo. Usted debe hacer justicia, usted debe enviarlo a la cárcel, usted debe condenarlo. Pero el juez decide perdonarlo y después tú los ves a los dos afuera tomándose un café. No te va a dar risa, ni te va a dar gusto, ni decir: ay, qué bonito, qué buena onda es el juez. No, y es lo que pasó. Dios en su justicia nos condena, y en su amor se llega Él mismo a ser hombre y camina entre nosotros como el hombre perfecto. Y en la cruz toma nuestro lugar y muere bajo la ira de Dios ahora. Solo en la cruz vemos que Dios puede ser compasivo, misericordioso y a la vez justo. Un juez debe culpar a los malos y no esconder el crimen. Eso es lo que hace un juez. Y si es justo, debe exponer y sentenciar el crimen. ¿Y cómo puede Dios cubrir el pecado? En Romanos 3:25 nos dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios puso el pecado en su Hijo. En Miqueas 7 hay un versículo muy conocido que incluso en canciones o muchos lo mencionan, que nos habla que Dios arrojó nuestros pecados al mar. Nos dice este versículo: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su herencia, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esta era una profecía que habría de cumplirse. Y cuando leemos este texto podemos decir: qué lindo, Dios ha
no ha pisoteado ya nuestras iniquidades y ha tirado al mar nuestros pecados, y a veces incluso lo cantamos y decimos, qué lindo, pero no entiendes tú el texto si lo interpretas así. Dios agarró nuestro pecado y lo puso en su Hijo y pisoteó a su Hijo bajo su ira. Tomó nuestro pecado, agarró a su Hijo y lo tiró al mar de su ira. No es simplemente que tú y ya no lo pasamos porque Dios es bueno, sino que Jesucristo tuvo que ser pisoteado y sepultado y arrojado a la ira del mar de Dios. Cristo se tiró al mar por nosotros. Y cuando vemos lo que Él hizo en la cruz, cuando nosotros crecemos en nuestro conocimiento verdadero del Evangelio, lo que sucedió ahí, cuando Jesús murió, es absolutamente increíble y hermoso. Va más allá de lo que simplemente nosotros creemos. Es increíble, y varias personas viven su vida quejándose o creyendo que les va mal, o simplemente quejándose de su situación, cuando no se han dado cuenta realmente lo que el Señor hizo ya por sus vidas. Muchos en la iglesia viven sus vidas tristes, viven su vida sin una reverencia al Señor, cuando no te has dado cuenta todo lo que ha pasado ya. La redención, fíjense lo que están diciendo, Él pagó el precio, Él pagó nuestra libertad con su sangre. Hace rato lo cantábamos, que fue por su sangre. En muchos cantos lo dicen así, la sangre preciosa de Cristo. Pero no es suficiente, hermano, decir la sangre preciosa de Cristo. Se ha romantizado hoy en día la muerte de Cristo, decir que Él murió como mártir, y cuando nosotros vemos la cruz, debemos decir, ay, qué pena, pobre Jesús, pobrecito, cuánto habrá sufrido ahí. Pero cuando se habla del precio que Cristo pagó, solamente hablan de los sufrimientos físicos. Hoy en día, en muchas iglesias, más en la iglesia católica romana, se ve mucho eso. Se ha romantizado el sacrificio de Jesús. Y solamente cuando hablan del sacrificio, únicamente hablan de los sufrimientos físicos del Señor. De hecho, hermano, los sufrimientos físicos eran parte de la maldición que Él tenía que pasar. Eso era parte de lo que los romanos le iban a hacer. Era parte de lo que Él tenía que sufrir. Estoy casi por terminar. En Isaías 14 hay un versículo que nos habla más a profundidad de esto. Nos dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, hermosura más que de los hijos de los hombres. Este texto nos habla acerca cuando nuestro Señor iba a ser crucificado en una profecía. Quedó irreconocible, ya no parecía un hombre, quedó tan marcado, fue tan azotado, fue tan maltratado, que su aspecto era irreconocible, ya no parecía un hombre. Esto nos habla el profeta Isaías. Vemos a Jesús en Getsemaní. Vemos que en ese momento Jesús tenía miedo. Recordemos cuando está orando el Padre, dice: si es posible, pasa de mí esta copa. Él tenía miedo, porque en ese momento a Jesús le fue revelado exactamente lo que iba a tener que sufrir para nuestra redención. Y fue un golpe tan fuerte como si un edificio hubiera caído sobre él encima. Fue un golpe tan fuerte. Él estaba angustiado, estaba orando, cuando lo leemos, sudaba sangre. Yo me puse a investigar, ¿sabes por qué Jesús sudó sangre en el Getsemaní? Según hoy en día, con todos los avances, según la ciencia, cuando una persona, que es algo muy raro, pero cuando alguien suda sangre, es por un estrés muy intenso o por un miedo tan grande. Un miedo intenso que puede provocar que los vasos sanguíneos en tu cabeza se rompan. A veces tú has sentido estrés, pero creo que nadie de nosotros aquí ha sudado sangre. Su miedo era tan grande que empezó a derramar sangre al sudar. Y miedo, porque muchos dicen: mira, es que él sabía el sufrimiento, que los clavos, los golpes en la cruz, que lo que los romanos le iban a hacer, y por eso está ahí en Getsemaní temblando. No, cuando nosotros leemos la historia de los mártires, vemos incluso que muchos fueron crucificados y ellos iban a la cruz gozosos, iban valientes, iban incluso cantando, pero ninguno de ellos sufrió como Jesús. Y vemos nosotros después
al capitán de la salvación, angustiado y diciendo: no, Padre, si es posible que no se haga esto. Y hay quienes dicen, otros quienes dicen que era porque el poder del infierno, de la muerte de Satanás, lo estaban también atormentando. Pero está claro que el infierno, Satanás y la muerte tiemblan ante nuestro Señor. Fue el miedo de saber que toda la ira de Dios caería sobre él. Escucha, la misericordia de Dios y su gracia son inmensas y hermosas, hermano. Pero la ira del Dios Todopoderoso es algo terrible. Él es amor, pero su ira es algo terrible. Nadie lo podría resistir, ni tú ni yo. Si Dios decidiera desatar su ira sobre nosotros, no podríamos resistirlo. Y hermanos, es cierto, los sufrimientos físicos de Cristo fueron terribles. Yo no creo que haya habido ni habrá ningún hombre jamás que haya sufrido como Él. Pero la pena de la cruz de Dios el Padre puso el pecado del pueblo de Dios sobre Él. Y todo el odio divino, toda la ira, la furia justa, todo el aborrecimiento de un Dios santo, santo, santo contra la maldad cayó sobre el Hijo. Toda esa ira que tú y yo merecemos cayó sobre el Hijo. Y después de morir en la cruz, vemos que hay 3 horas de oscuridad. Cristo debía ser encarcelado. Él tenía que estar como en una cárcel a solas, en absoluta oscuridad, mientras ola tras ola de la ira de Dios lo golpeaba, hasta que el precio fuera pagado y Él gritó: consumado es. Dios nos condenó y al mismo tiempo absorbió la condenación en sí mismo. Dios derramó su castigo sobre nosotros, y Dios, en la persona de Jesucristo, absorbió ese castigo y la condenación. ¿Y sabes por qué lo hizo? Claro que es por su infinita gracia y misericordia. Pero ¿sabes qué fue más grande aún? Su amor por ti. En cada azote que recibía, cada martillazo que atravesaba sus manos, Él estaba diciendo un te amo. Y en cada azote, en cada avalancha que recibía de la ira de Dios, Él gritaba te amo. Y sufrió nuestro castigo. Se humilló de tal manera, de la peor manera que alguien podía morir era la cruz. Él se humilló de tal manera, dejó su trono, dejó su gloria, dejó su lugar al lado del Padre y sufrió el abandono del Padre. Creo que tú y yo muchas veces lo tomamos a la ligera, pero si en verdad nosotros pudiéramos sentir el abandono del Padre, es algo imposible, es algo que no podríamos resistir. Eso es el infierno. El infierno es la ausencia de Dios, es el abandono de Dios, y eso es lo que Él sufrió. A veces tú y yo podemos decir: Dios se ha olvidado, ve cómo está el mundo, ve cómo está todo. No, Él sigue ahí. En verdad, si Él nos abandonara, hermanos, no podríamos resistirlo. Su amor es tan grande que pudiendo Él destruirnos, no sé si tú te has puesto a pensar esto, Él podría haber destruirnos, Él podría haber creado otro mundo, Él había podido haber hecho otra creación, otra humanidad. Y su infinito amor, por su infinito amor, decidió salvarnos sin darle a nosotros un solo motivo. Y no lo hizo para que dijeras: gracias Señor, ya pagaste por mis pecados, ahora puedo vivir, disfrutar de la vida como yo quiero. No es posible, hermanos, que nosotros, después de haber tenido la oportunidad de creer en Él, decidamos seguir en lo que ya sabemos que está mal. Simplemente no se puede. Porque digas: me hace feliz, porque yo me siento bien, porque te gusta. Escúchame, esto no se trata de lo que tú sientas, tú joven, señor, señorita. No se trata de lo que tú te sientas. Esta vida no se trata de ti, no se trata de lo que te haga feliz a ti, no se trata de que si te gusta algún deporte, de que si te gusta alguna carrera, de que si no se trata de ti, no se trata de lo que tú vas a lograr en esta vida. Eso no importa. Va a llegar el día en el que todos vamos a estar delante del Señor. Haya sido muy rico, haya sido muy pobre, eso Él no le va a importar y no te va a preguntar cuánto dinero hiciste, cuántos títulos tienes. Él te va a preguntar: ¿viviste una vida para mí? ¿Te entregaste totalmente a mí?
Él no te va a preguntar si cumpliste la carrera que querías. Tampoco te va a preguntar si fuiste el mejor en lo que hacías, en el instrumento que tocabas, en el deporte que hacías. No lo va a hacer. Te va a preguntar, después de lo que hice por ti, después del sacrificio de mi hijo, ¿qué hiciste tú con la vida que te di? Se trata de su obra redentora. No es posible, en serio, que a veces dediquemos más tiempo a otras cosas. Hoy en día es un problema, hermanos, en serio. El teléfono, la televisión, tantas cosas que llegando a casa preferimos descansar según estando en el teléfono, estando en la tele, estando en otras cosas, y que no podamos meditar en su palabra, que no podamos dedicarle tiempo, que no podamos realmente darle a nuestro Señor tiempo, a aquel que murió por ti, aquel que te amó más que a nada y a nadie. No es suficiente cantar te amo, Señor, no es suficiente cantar te entrego todo, Señor, no lo estás viviendo. Si vives con rencor hacia otras personas, si vives discutiendo con las personas, si te la vives incluso entre familia, en separaciones con tu familia, no es posible. Eso no es un cristiano. Eso no se trata. Jesús no murió para que tú vivas así. Si no estás viviendo para Él, esta vida en serio es apenas un pequeño punto en una línea infinita de todo lo que nos espera. Y a veces nos afanamos tanto, pero no nos damos cuenta que en realidad no importa tanto como creemos. No nos damos cuenta que no somos tan importantes. Hoy en día a los jóvenes, a muchos jóvenes, no les importa, no les interesa la obra de la cruz, no les interesa saber nada de lo que el Señor hizo. Piensan que es muy temprano para entregar su vida al Señor. Piensan que más adelante podrá ser, que ahorita es tiempo de disfrutar, que ahorita es tiempo de hacer otras cosas. No, nadie tiene la vida comprada. Tú no sabes el día de mañana si vas a despertar o no, incluso siendo joven, tú no lo sabes. El día de llegar a los pies de la cruz es hoy. Hoy es el día de que tú te arrepientas. Hoy es el día de que tú llegues con la convicción y sabiendo ahora lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y deberíamos impresionarnos todos los días. Deberíamos tener el gozo todo el tiempo en nuestros corazones, sabiendo lo que ha hecho, sabiendo que nos espera una eternidad con el Señor, que va a llegar el día en el que vamos a poder estar cara a cara con Él y llegar a sus pies y decirle simplemente gracias. Gracias por todo lo que tú hiciste. Todo se trata de Él. Así que yo te invito a que cierres tus ojos y en oración vayamos a nuestro Señor y le demos gracias por todo. Señor,